Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast del Museo Regional de Aysén. En esta segunda temporada viajaremos desde el litoral a la estepa patagónica, conociendo diversas colecciones históricas, arqueológicas, paleontológicas, fotográficas y naturales que resguarda nuestro museo. ¡Acompáñanos! Capítulo 10. La estancia Coyhaique. A comienzos del siglo pasado, entre los años 1903 y 1906, muy cerca de la confluencia de los ríos Simpson y Coyhaique, se concretaron las primeras instalaciones de la Sociedad Industrial de Aysén, una empresa que obtuvo en arriendo los valles del río Coyhaique, Ñireguao y Mañiguales y se dedicó a la ganadería ovina y bovina con la producción de los productos derivados como lana, carne y grasa, entre otros. La instalación de esta compañía se produjo luego de la definición de límites entre Chile y Argentina para la zona austral, con el laudo arbitral de 1902. Mediante la entrega de terrenos a privados, fue la manera en que el Estado de Chile resolvió la ocupación del territorio comprendido entre la provincia de Yanquihue y Magallanes. A cambio, el Estado exigía a las empresas promover la colonización a través de acciones como el establecimiento de caminos, mantención de una ruta permanente de navegación entre Puerto Aysén y Puerto Montt y la introducción de familias colonas, entre otras. Al centro administrativo de la Sociedad Industrial de Aysén, es decir, el lugar donde se establecieron las personas a cargo de dirigir el negocio, se le denominó Estancia Coyhaique. De ella, hoy se conservan diversos inmuebles que forman parte del monumento histórico Construcciones de la Sociedad Industrial de Aysén. Y desde el año 2018, aquí funciona el Museo Regional de Aysén. Conversamos con Leonel Galindo sobre diversos aspectos en torno al vínculo de esta compañía ganadera con la ciudad de Coyhaique. Leonel es profesor de Estado en castellano, funcionario de la ilustre Municipalidad de Coyhaique e investigador de la cultura tradicional y la historia de Aysén. Le consultamos primeramente a Leonel, ¿de dónde proviene el nombre Coyhaique? Sí, efectivamente habría que partir del topónimo mismo Coyhaique. Topónimos son los nombres de los lugares. Entonces, generalmente las motivaciones que tiene la gente para bautizar un lugar. En la Patagonia, tanto en la provincia de Santa Cruz como en la región de Aysén, hay dos localidades que se llaman Coyhaique, que fueron llamadas Coyhaique desde ya conocidas en el siglo XIX. Una es una localidad muy pequeña situada al norte de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, que el lugar se llama Coyhaique, y también nuestro Coyhaique, que está referido a Coyhaique Alto, y que en 1896, cuando se hace un mapa argentino que abarcaba desde San Rafael, Mendoza, hacia el sur, en todos estos territorios aparece un lugar denominado los Pantanos del Coyhaique, como una toldería de tehuelches, donde efectivamente a ese lugar los vaqueanos que acompañaban a Arneberg y a Kowalski, que fue los que en 1896 exploraron el río que después apareció en el mapa como Coyhaique, en 1896. Precisamente a ellos les dijeron que el nombre del caserío donde nacían estos ríos que corría hacia el poniente era Coyhaique. Desde entonces al lugar se le llamó Coyhaique. Cuando en 1897 Perdue hace un mapa a solicitud de Oscar de Fichot, en ese momento él al río lo bautiza Río de los Prados, lo bautizan el Río de los Prados. Y a los cerros del Divisadero, los cerros de la Bella Vista. Pero el mapa él lo hace en sueco, en idioma sueco, los nombres están en sueco, excepto los que estaban en español que aparecen con el nombre. Lamentablemente no hemos podido tener a la mano la carta esta que confeccionó Perdue. Pero sin embargo sabemos a través de la referencia que hizo después Hans Steffen,
donde efectivamente él dice que se presentaron estos planos con esos nombres y que él después, al revisar los informes del perito Moreno, se dio cuenta que el río de los Prados era el río Coyhaique, explorado por Arneberg y Kowalski en 1896, y que los cerros de la Bella Vista fueron llamados los cerros del Divisadero. Entonces, a partir de entonces ya tenemos 1896, Coyhaique, referido al río, 1897 también la exploración de Oscar de Fischer con Perdusén, que lo exploran en sentido contrario, lo que hicieron Arne y Kowalski. Arne y Kowalski bajaron por el río, descendieron por el río Coyhaique, desde su nacimiento arriba donde hoy día está Coyhaique Alto. En cambio, Perdusén con Oscar de Fischer venían desde la isla Flores, donde se separa la comisión. Stephen sigue el curso del río Mañiguales, que él mismo lo bautiza en 1897. Entonces, a partir de entonces, en todos los planos, ya incluso en los chilenos, también empieza a aparecer el nombre Coyhaique, referido al río. Como nos cuenta Leonel, el nombre Coyhaique comenzó a figurar en los mapas a fines del siglo XIX, luego de la exploración de Julio Kozlowski y Teodoro Arneberg, efectuadas en 1896 desde territorio argentino, en el marco de la Comisión de Límites dirigida en dicho país por Francisco Moreno. Al año siguiente, el geógrafo Hans Steffen, de la Comisión de Límites de Chile, ratificó el nombre Coyhaique para referirse al río. Con la instalación de la compañía, el nombre Coyhaique comenzó poco a poco a circular, no solo en función del río, sino de la estancia. Más tarde, después del laudo arbitral de 1902, cuando se comienzan las concesiones de compañía ganadera, una de las que se instala en estos territorios es la Sociedad Industrial del Aysén. Y la Sociedad Industrial del Aysén, al lugar donde elige para ser su centro administrativo, le llamará Coyhaique. Primero Coyhaique Bajo y después simplemente Coyhaique, cuando ya estaban las casas construidas, todo el lugar que forma hoy día el lugar de como museo de sitio también, que es el Museo Regional de Aysén. Todas esas casas y ese polígono que se definió muy bien para que sea parte del Museo Regional de Aysén, esas eran las casas que ocupaba Coyhaique. Ese era el Coyhaique de la estancia, el Coyhaique de la Sociedad Industrial del Aysén. Y en aquellos años, cada vez que llegaban visitas a la estancia, exploradores y todo, ellos viajaban desde el puerto, que era Puerto Aysén, más arriba estaba el puerto Dan, o Puerto Dun, como lo decimos en español, y después estaba La Botica, que es el lugar cerca de Los Torreones, un lugar que se llama La Botica, después del Balseo estaba La Botica, y después de La Botica venía Baguales, Alto Baguales, y Coyhaique. La Pampa del Corral primero, sí, donde está Coyhaique hoy día, la ciudad de Coyhaique hoy día era la Pampa del Corral en aquella época, y más arriba, donde hoy día está el Museo Regional y el Liceo Agrícola de la Patagonia, ese era Coyhaique. La instalación de la Sociedad Industrial de Aysén se produjo en un momento en que la exportación de lana hacia Europa resultaba sumamente rentable, pues los países industriales demandaban grandes volúmenes de esta materia prima. Además, en Chile, políticas económicas como el impuesto a la internación de carne argentina favorecía a los productores nacionales y hacían de la ganadería un rentable negocio. Los capataces, es decir, las personas a cargo de dirigir ciertas labores dentro de la estancia y supervisar a los trabajadores que las llevaban a cabo, eran fundamentalmente ingleses o escoceses, con experiencia en el desarrollo de este modelo estanciero. Es por ello que diversos exploradores y viajeros que visitaron este lugar durante las primeras décadas de funcionamiento de la estancia Coyhaique describieron esta zona como un pequeño enclave británico por sus formas y costumbres. Otra característica de esta forma de poblamiento temprano de Aysén fueron sus trabajadores. Para instalarse y posteriormente funcionar productivamente, la compañía contrató obreros en Puerto Montt y Chiloé a través de un sistema de trabajo estacional que permitía a los trabajadores regresar a sus hogares en invierno. Sin embargo, y conforme se generaron posibilidades de establecerse en Aysén, muchos de ellos se quedaron de manera permanente. Durante la instalación de la Sociedad Industrial de Aysén, fue explícita además la preferencia de los administradores
de no contratar mujeres. La presencia femenina comenzó a ocurrir con la llegada de los administradores y sus familias, y avanzadas las primeras décadas del siglo XX, participaron crecientemente las mujeres en labores domésticas necesarias para el funcionamiento de la estancia, pero no en labores productivas relacionadas con la ganadería. La historia de la estancia Coyhaique no estuvo exenta de tensiones. Tempranamente, familias pobladoras que llegaron de forma espontánea buscando terrenos disponibles, se instalaron en los bordes de la compañía, especialmente en el Valle Simpson y la ribera oeste del mismo río. Estos pobladores comenzaron a hacer gestiones con el gobierno de la época para regularizar la ocupación de aquellas tierras, lo que inicialmente no fue visto con buenos ojos por la estancia. Así, las familias informaron a las autoridades diversos problemas con la empresa, como cobros desmedidos por el uso de la balsa sobre el río Mañiguales y el acaparamiento por parte de la compañía de los potreros en torno al muelle en el río Aysén. Pese a que el gobierno ya había tomado algunas medidas para que los problemas no crecieran, como la creación en 1915 de la subdelegación de Valle Simpson, las tensiones continuaban, pues seguían primando los intereses de la compañía. Si bien la Sociedad Industrial de Aysén no estuvo involucrada, el conflicto entre estancias y familias pobladoras alcanzaría un punto álgido en 1918, cuando se produjo el hecho histórico conocido como los sucesos del Lago Buenos Aires o la Guerra de Chile Chico. Ese año, pobladores de la ribera sur del hoy lago General Carrera se enfrentaron con fuerzas policiales chilenas dirigidas por el teniente Leopoldo Miquel, luego de ordenarse el desalojo en favor del empresario Carlos Flack. Esto a pesar de que las familias ya contaban con un permiso de ocupación por parte del Estado. Luego de meses de tensión, las autoridades determinaron detener el desalojo, lo que conllevó a que el Estado mirara con mayor atención el poblamiento que estaba sucediendo en Aysén. En el Valle Simpson, ante el temor de que se produjera una situación similar a la de Chile Chico, pero entre la sociedad industrial de Aysén y las familias pobladoras de aquella zona, se decidió evaluar en terreno cómo estaba ocurriendo esta relación. Leonel nos explica. Posterior a los sucesos del Lago Buenos Aires, también se estaban generando muchos roces entre los pobladores del Valle Simpson y la sociedad industrial de la Aysén, la estancia Coyhaique, porque obviamente ellos no permitían que la gente se estableciera, siempre estaban tratando de hacer ver al Estado chileno que estas personas eran indeseables, no permitían que se establecieran. Ellos pedían desde 1914 que se le entregue a ellos la concesión del Valle Simpson para que la sociedad industrial de la Aysén extendiera sus dominios más al sur, cosa que el Estado en algún momento hizo, pero que después se deshizo, producto de que habían tantos pobladores en nuestro lugar. Entonces, el Estado chileno en 1920, cuando un señor llamado Manuel Blanco hace la solicitud para fundar un pueblo en la confluencia del río Simpson con el Coyhaique, en aquel momento él pide fundar un pueblo ahí. Y como en ese tiempo era presidente de Chile Arturo Alessandri Palma, él pide que el pueblo se llame Población Alessandri. El Estado chileno no le hace caso, simplemente no le dan la oportunidad de que se funde un pueblo ahí, y envían a este señor José Pomar, porque en ese momento no había ningún otro funcionario disponible para asistir del Ministerio de Tierras, y mandaron a alguien de la Inspección de Geografía al lugar. Y vino José Pomar en mayo y junio de 1920. Y él posteriormente hace un informe que entrega al gobierno, pero después hace una memoria que publica en 1923, que es lo que conocemos como el gran informe de la Sociedad Industrial de la Aysén y de los pobladores del Valle Simpson, y donde él anota los nombres de los pobladores. Y precisamente es podríamos decir, el primer catastro o informe
muy pormenorizado de la situación de los pobladores del Valle Simpson y de la estancia. Él habla de las mejoras, habla de los corrales, habla de que las instalaciones que posee la estancia son mejores a lo de los pobladores mejor acomodados del valle, pero que sin embargo, en cantidad de ganado, lo que produce la sociedad industrial de la Aysén es equivalente a lo que producen todas las familias del Valle Simpson. Y que por lo tanto estas personas también están haciendo un aporte significativo, si lo miramos solamente desde el punto de vista del desarrollo económico, sí están generando también riqueza en el sentido de que están creando una masa de ganado similar al que está produciendo también la sociedad industrial de la Aysén con su concesión. Entonces que no son simplemente familias que están ocupando terrenos, sino que también los están haciendo productivos. Como nos señala Leonel, el informe del ingeniero José Pomar fue clave para que el Estado visualizara los válidos intereses de las familias aledañas a la compañía de adquirir legalmente sus terrenos y recibir apoyo del Estado para el éxito de este poblamiento, no solo vía grandes estancias, sino también de familias campesinas. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en 1929, una nueva reforma administrativa convirtió al territorio de Aysén en provincia. Puerto Aysén se nombró capital y se establecieron los primeros servicios públicos, como la Oficina de Tierras y Colonización y la Intendencia. Luis Marchant González, la máxima autoridad provincial, propició la fundación de poblados, la creación de escuelas y la regularización de los terrenos. Comienza así una nueva etapa de la sociedad industrial de Aysén, que definitivamente debe renunciar a su idea de adquirir el Valle Simpson, cumplir más estrictamente las condiciones de la concesión con el Estado y formalmente convivir con las familias pobladoras. Así, en el valle ubicado entre los ríos Coyhaique y Simpson, la formación de un pueblo se hace inminente. Frente a esta situación, la sociedad industrial tuvo que adaptarse y, sin dudas, abrirse a negociar con el Estado, ya presente en el territorio y representado por la figura del intendente Marchant. De hecho, la estancia también tuvo participación en la formación del poblado, tan esperado por las familias del sector. Su administrador, Thomas Anderson, formó parte del comité creado para la organización de este nuevo pueblo, junto a autoridades de gobierno y pobladores, en el terreno conocido como la Pampa del Corral, aledaño a la estancia Coyhaique. El lugar donde hoy día está la ciudad, donde estaba la Pampa del Corral, en 1929 se crea un poblado que se llamará Baquedano. Desde el 31 de julio de 1929, por decreto 3752, cuando se aprueban los planos de las nuevas poblaciones Baquedano y Balmaceda. Y el año 38, por decreto supremo número 1 de 4 de enero de 1938, se cambia el nombre de la población Baquedano por el nombre de Coyhaique. Entonces, más o menos la historia para definir a qué se le llamó Coyhaique. Entonces, primero tenemos que se le llamó a un lugar donde había muchas lagunas, que era un campamento, una toldería, y del río que nacía a partir de esas lagunas de toldería, a ese río se le llamó Coyhaique. Posteriormente fue el nombre del caserío donde estaba asentada la estancia, la sociedad industrial de la Aysén, que se llamó Coyhaique. Y posteriormente a un poblado que cambia de nombre, había sido asignado con el nombre de Baquedano, se le cambia el nombre, pasa a ser la ciudad de Coyhaique hoy día. Y posteriormente al año 47, cuando se crea la comuna de Coyhaique, importante también ese nombre, y después en 1959, cuando se crea el departamento de Coyhaique. El año 1948, la Sociedad Industrial de Aysén renovó su contrato de arrendamiento, lo que conllevó la devolución al Estado de la estancia Coyhaique. Conservó solo 50.000 hectáreas, todas ubicadas en la zona de Ñireguao. Posteriormente, en 1957, se instaló en lo que fue la estancia Coyhaique la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería, antecesora del actual Liceo Bicentenario de la Patagonia, conocido como Escuela Agrícola, iniciándose otra historia de ocupación,
que se mantuvo hasta el año 2015, cuando el lugar, declarado Monumento Histórico Construcciones de la Sociedad Industrial de Aysén, se comenzó a restaurar para ser usado por el flamante Museo Regional de Aysén. Sin embargo, para dar nueva vida a estos inmuebles, fue necesaria su restauración, que ocurrió entre 2015 y 2017. El proceso de restauración conllevó un levantamiento arqueológico en el monumento histórico, es decir, el registro y levantamiento sistemático de vestigios de la actividad humana en el lugar. Es así como aparecieron elementos muy valiosos para la comprensión del desarrollo de esta compañía ganadera, como documentos contables, guías de despacho, nóminas de trabajadores y la única ficha de la pulpería de la estancia que se ha encontrado hasta la actualidad. Todo esto se conserva en el depósito de colecciones y en las zonas de exhibición del museo. Uno de los valores de este conjunto de inmuebles patrimoniales radica en lo fundacional que resultan para la historia de Aysén. No existen construcciones históricas en Aysén continental más antiguas que estas. Además, nos informan de una forma particular de poblamiento que se caracterizó por replicar un modelo británico de producción, donde los espacios se encuentran organizados por las funciones a desempeñar. Por ejemplo, en la estancia Coyhaique, un camino principal separaba las instalaciones productivas, es decir, corrales, galpones, baño de ovejas y cocina de los peones de la estancia, de las instalaciones donde se desarrollaban labores administrativas, oficina del contador, almacén, casas de capataces y pulpería, entre otros. Si no has visitado el Museo Regional de Aysén, ya sabes que no solo encontrarás exhibiciones y colecciones, sino que podrás viajar en el tiempo, conociendo a través del museo de sitio la historia de ocupación oficial del territorio, la llegada de familias pobladoras y los orígenes de la ciudad que hoy es capital regional de Aysén, Coyhaique. Si quieres saber más sobre Tesoros de mi Territorio, ingresa a www.museoregionalaysén.gov.cl.